Ganke! ¡Colega! ¿Rino? ¿Qué? Sí. ¿Dónde estás? Entra en el apartamento, ¿vale? Sí, tu madre me abrió. He deshecho el equipaje y he dejado todo manga por hombro. Ahora estoy en el parque tomando el aire. ¡Oh, perfecto! Ven hasta el anfiteatro. Te enseñaré algo. ¿Algo arácnido? Dime que tienes un trozo de cuerno de rino o algo así. Las imágenes que he visto de la pelea son brutales. Algo arácnido, sí. Y muchísimo mejor que un cuerno. Oh, me encanta el suspense. Voy para allá. Nunca me acostumbraré a que hagas eso. Mira. Un regalo navideño de Spider-Man. Ábrelo. Tío, póntelo. Yo te cubro. ¿Qué? ¿Nunca te has cambiado de ropa en Central Park? Bueno, ¿qué te parece? Vaya. Miles Morales, enhorabuena. Ya has conseguido tu primer super traje. En el norte te espera la segunda parte de este asombroso regalo. Esto es la mitad del regalo. ¿Y la otra mitad? Te cuento en cuanto lo vea. Bienvenidos a Así son las cosas. Soy J. Jonah Jameson y voy a contarles verdades como puños. ¿Qué? ¿Pete sintoniza el programa de Jameson en sus trajes? ¡Qué masoca! A las noticias, oyentes. Se cancela mi espectáculo benéfico de Navidad por los estragos que han causado los justicieros enmascarados. Tiene que haber algo mejor. Oh, me han hablado muy bien de este. Hola, soy Danica Hart y esto es el Danicast, donde los protagonistas son quienes de verdad hacen algo por la ciudad. El tema de hoy, corredores de bolsa, universidades corruptas, el inventor de la reproducción automática de los vídeos de internet. Nada de eso. Tenemos que hablar de la increíble victoria de los Spider-Man sobre Rino. Me suscribo. Danicast, mi nuevo podcast favorito. Es por aquí. Parece que Pete ha montado algo. Miles, prepárate para tu primer desafío de entrenamiento holográfico. Estos desafíos están por toda la ciudad. Cada uno se centra en un movimiento o una técnica. Este va sobre improvisación acrobática. Prepárate para empezar. ¿Holo entrenamiento? De cabeza. Primero, combate aéreo. Llevar al enemigo a tu terreno es un modo genial de jugar con ventaja. Sigue con un ataque en el aire. Y ahora uno de mis favoritos. La patada con un tiro. Es tecnología muy avanzada. Con los componentes adecuados podría hacerse portátil. Ataque de dimensión. ¿Tienes manos? Pues pilla. Otra habilidad clave, desarmar.
Toma ya. Sí, es la leche. Peter Parker lo parte. Combina estos dos movimientos. En el aire con las telarañas, ideal para controlar y hace el sonido super gracioso. Simulación de combate activa. Ronda sorpresa. Piensa rápido. Muy bien hecho. Viene más gente. Cuidado. Ahora el improvisar usa el desarme y el combate aéreo contra él. Bien, el de combate. ¡Oh! Ejecutar animación. ¡Es un bingo! Pantalla azul de la muerte. Cantidad de alta tecnología que podemos... ¡Mierda! ¡Spiderman! ¡Matadlo! ¡Y coged al equipo! ¿Estáis buscando peleas? ¿Sí? De acuerdo, venga. ¡Llevaos al equipo! ¡Vamos a forrarnos vendiendo esto! Que sepáis que es tecnología oficial de Spider-Man. No vais a poder volver a venderla por ahí. ¡Estos tíos son transparentes! ¿Cómo pueden ser transparentes? Recuerda, ser único es esencial para las cosas. Por ejemplo, en lugar de, tío mío, prueba una máscara. Eso no es una prueba. Es matarse 3 pueblos. Sigue practicando. Lanzarás y ¡Práctica de tiro! ¡Ten! ¡Coge! ¡Ya te tengo! ¡La cabeza! error del sistema. Adiós a los ladrones de tecnología. Ahora a arreglar el simulador. Error crítico en circuito AF15. Pantallazo azul. Probemos a reiniciar la BIOS. ¡Bien! Ha funcionado. Parece que he vivido desafíos de combate, de sigilo y de movimiento. Tengo que echarles un ojo en cuanto pueda. Tío, creo que deberías pasarte por Roxxon Plaza al volver a casa. Acabo de estar por allí y creo que alguien estaba... Sí, lo investigaré. Oye, quiero saber más sobre tus nuevos Spider-poderes. Parece algún tipo de descarga bioeléctrica o electricidad estática sobrealimentada. Oh, hay que darle un nombre. ¿Qué tal poder de veneno? Porque es como una picadura. Vale, no está mal. Me voy. Primero a la plaza, luego a casa. Recuerda, poder de veneno es un nombre genial. Hola amigos, muchas gracias por hablar a la gente de este podcast. Hemos pasado del puesto 136 al 87. ¡Madre mía! Vale.
Hoy transmito en vivo desde la larguísima cola de mi prueba para conseguir la nacionalidad. Contesto a privados. El primero, ¿de dónde eres, Danica? Soy de Fuzhou, China, pero me vine a Nueva York con... Hola, soy Simon Krieger. Y lo que tienen a su lado es un reactor de Newform. Cuando esté activo, suministrará electricidad suficiente para abastecer a todo Harlem. Seguro que están pensando... Pero... Simon, ¿cómo es posible? Es sencillo. Con Newform. Basta con un contenedor de este revolucionario combustible para proporcionar a Harlem energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto inauguraremos otros reactores en Manhattan y luego todo el mundo. Enseguida, todo el planeta usará Newform. Roxxon. Siempre con la gente. ¿Qué fue eso? No veo a nadie. Han destrozado todo esto. Parece que estaban buscando algo. Habían buscado Newform. ¿Qué pensarían hacer con...? Esta noche no se va a acabar nunca. Su tecnología es increíble, pero el veneno la machaca. Sí, Gantu tiene razón. Veneno suena bien. No os había visto antes, chicos. ¡Hay las lucecitas! ¿Qué son estas armas? ¿Metal con memoria? Hay más en la terraza. Puedo frenarlos con mi nuevo poder de veneno. ¡Toma! ¡Para ti! ¡Atención! Información sobre el Newform. ¡Pasad al resto! ¿Estás en la plaza? Ajá. Tenías razón. Es un allanamiento. Parece que van tras el Newform. ¿Newform? ¿Lo del reactor? Aún no lo han instalado. Están hablando de envíos. Qué raro. Súper raro. Oye, esas compras que quería tu madre, pero esta venga a decir que lo ordenará. La cena está casi lista. ¡Mierda! Vale. Acabemos con esto. Gracias, tío.
Hablaban de envíos de Newform. Tengo que descubrir qué han averiguado y sabré dónde atacarán la próxima vez. Seguían los suministros de Newform. ¿Por qué? Seguridad de Roxxon. Es cosa suya. Lo investigaré luego. Debo volver a casa. La cena de Navidad ahora mismo me suena a gloria. Investigaré sobre ese grupo y los envíos de Newform mañana. ¿Sabes cómo acabar con una pelea a puñetazos? Sin usar los puños. En este desafío debes coger cosas, girarlas y curar a los enemigos con ellas. Puedes coger objetos, las armas de los enemigos e incluso a ellos mismos. Cada golpe vale un punto. Ve al inicio cuando estés listo. Practicar lanzamientos. Bien, estoy listo. Arrebatarle el arma a un tipo y tirársela en la cara. ¡Buen golpe! Me estoy mareando. Aunque es divertido. Pete tiene razón. La gente parece una locura, pero funciona muy bien. ¡Atención! ¡Enemigos con armas a distancia! ¡Le di! ¡Qué bien sienta! ¡Has hecho genial! La práctica da sus frutos. ¡Buen trabajo, Spider Escudero! Les has dado una buena paliza a esos hologramas. Ahora que dominas el lanzamiento, intenta centrifugar hasta el momento de soltar. Es una buena forma de despejar la zona. Hasta el siguiente desafío. ¡Ah! ¡Que la broma sigue! Buena idea.
Demasiado frío para cambiarse aquí. No está mal.